Este es un resumen del mensaje de julio 21 del año 2019. El mensaje es titulado ¿Cómo enfrentar las tormentas de la vida? Vamos a definir primeramente qué son las tormentas. Las tormentas son pruebas o situaciones negativas que afectan nuestra vida y que tenemos que enfrentar continuamente. Clases de tormentas. Vamos a ver las clases de tormentas que tenemos que enfrentar. Primero, las tormentas son parte de la naturaleza. Como dice la palabra del Señor, llueve sobre justos e injustos. A veces llegan tormentas cuando menos las esperamos. En diciembre 7 de 1941 a las 7:55 de la mañana estaba sonando el himno nacional en la base de Pearl Harbor. Es una base naval de Estados Unidos cerca de Hawái. De un momento a otro el cielo se llenó de aviones japoneses y en pocos minutos cerca de 3,000 muertos de los marineros dieron sus vidas allí en lo menos que se esperaba. Hizo que Estados Unidos entrara a la Segunda Guerra Mundial y también allí Estados Unidos, por primera vez en la historia de la humanidad, se explotó lo que es conocido como la bomba atómica en las ciudades de Nagasaki e Hiroshima en el Japón. Septiembre 11 del año 2001, un súbito ataque terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York, cerca de 3,000 muertos, todo el país estuvo afectado. Esto inició una guerra contra el terrorismo que todavía estamos viviendo el día de hoy. Segundo, las tormentas son causadas por malas decisiones que tomamos. Por ejemplo, el profeta Jonás. El profeta Jonás tomó una mala decisión al querer huir de la presencia de Dios, al querer no dar un mensaje de salvación para el pueblo de Nínive, y eso tuvo consecuencias para él, creando una gran tormenta en el barco que él estaba. Pero las tormentas también son causadas cuando tomamos malas decisiones. Por ejemplo, malos matrimonios. Yo siempre he pensado que después de la salvación, la decisión más importante que pueda haber es con quién nos casamos. O lo saca uno adelante o lo hunde el matrimonio. Gran parte de los matrimonios terminan en divorcio. Un ejemplo bíblico de un mal matrimonio es el matrimonio de Sansón. Sansón fue un hombre preeminente entre el pueblo de Israel. Él fue un juez y sus papás le decían: no hay mujeres entre el pueblo de Israel, ¿por qué tiene que buscar entre el pueblo enemigo una mujer? No hizo caso y le costó a él que perdiera su fuerza. Él fue el hombre de más fuerza que ha tenido la humanidad. Él reveló a Dalila, su mujer, la razón de su fuerza. Le cortaron el cabello, la fuente de su fuerza, le sacaron los ojos y lo pusieron a trabajar como a un asno. Otras decisiones que necesitamos tomar son, por ejemplo, el trabajo, la compra de un carro, la compra de una casa. Todo tiene que estar precedido por la oración. El Señor sabe de qué tenemos necesidad. Los caminos del Señor son más profundos que los nuestros y sus pensamientos son más profundos que los nuestros. Tercero, las tormentas que Dios envía son para desarrollar nuestra vida espiritual y para probar nuestra fe. Abraham recibió del Señor Jesucristo el mandato: sacrifique a su hijo. Él, muy obediente, lleno de fe, llevó a su hijo a sacrificar. Estaba listo para sacrificarlo cuando un ángel le detuvo la mano. Allí su fe fue probada y fue padre de naciones por su fe, porque la palabra del Señor dice: su fe fue contada por justicia. Los discípulos de Jesús, cuando él dormía en la barca, estaban con el Señor Jesucristo. Se soltó la tormenta y el Señor Jesucristo fue despertado por ellos con gran temor que ellos tenían. El Señor reprendió la tormenta. Otro ejemplo que tenemos de cómo las tormentas son enviadas a veces por Dios para desarrollar nuestra fe es el ejemplo de José, el hijo de Jacob. Y para eso vamos a ir a Génesis 39. Vamos a leer del versículo 1 al 15. Recordemos que José fue vendido por sus hermanos. Él fue llevado como esclavo allí a Egipto. Y dice la palabra del Señor en el versículo 1 del capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía era prosperado por Jehová. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él
le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer el oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió de su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Pero vamos a ver cómo allí en esta misma historia nos damos cuenta de la fidelidad de José. Versículo 21 dice: pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en la mano de José al cuidado todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Démonos cuenta la fidelidad de José. Aún en la cárcel, allí le servía al Señor. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Pero vamos a ver cómo es la recompensa de José. Capítulo 41 de Génesis, y vamos a leer del 38 al 41. Y dice así la palabra del Señor, versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú entrarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Llegó la recompensa después de la prueba. Lo importante es cómo nos estamos nosotros comportando durante la prueba. El pueblo de Israel falló al quejarse, al murmurar en medio de la prueba, y por eso pasó 40 años en el desierto, en un trayecto que solo era de unas pocas semanas. Otra clase de tormentas son las tormentas causadas por otras personas. David tuvo 6 días de aflicción, narrado en el Salmo 63. Tuvo que huir a su hijo Absalón, a su sobrino Amasa y a su amigo Aitofel. Algunas veces las personas más cercanas son las que nos hieren. Recordemos lo que dice la palabra del Señor: los enemigos del hombre son los de su casa. Jesucristo tuvo a Judas como uno de los 12, Pablo tuvo a Demas, por quien fue abandonado, era un colaborador cercano, y dice la palabra del Señor que él se fue para el mundo, amando a este mundo. Pero todo lo que buscaba David era la presencia de Dios. De mañana te buscaré, decía él. El primer fruto del día santifica el resto del día. Vamos a ver ahora los pasos para superar el día de la aflicción y la prueba. Primero necesitamos confesar la palabra. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la palabra. Necesitamos leer la palabra, entenderla, vivirla, declararla. La palabra tiene que ser parte vital, esencial en nuestra vida, la palabra de Dios. Yo espero que todos nosotros, todos los días, estemos leyendo la palabra de Dios. Segundo, necesitamos creer en las promesas de Dios. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto nos viene de Dios, del Padre de las luces, en que no hay mudanza ni sombra de variación.
Necesitamos buscar las promesas de Dios para la necesidad que tenemos, confesarla con fe y viene la respuesta. Mateo 8:13 dice, referente al caso del centurión, vino un centurión romano a Jesús y le dijo, Señor, mi siervo está enfermo, pero solo di la palabra, no soy digno de que entres a mi casa. El Señor Jesucristo se maravilló de la fe de él y le dijo, ve y como creíste, te sea hecho. Y en esa misma hora fue sano el siervo de aquel centurión. Marcos 9:23 dice, al que cree todo le es posible. Jeremías 17:7 dice, bendito el varón que confía en Jehová. Tercer punto para superar las tormentas de la vida, confesar y esperar. Salmo 40 del 1 al 3 dice, pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Dios no nos da cargas más pesadas de las que podemos llevar. Isaías 57:1 dice, delante de la aflicción es quitado el justo. Qué importante que es confesar la palabra. El poder de la vida y de la muerte están en la palabra. Necesitamos acostumbrarnos a hablar siempre cosas positivas, cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Cuarto punto para superar las tormentas, poseer las bendiciones. Isaías 65:9 dice, mis escogidos poseerán la tierra prometida. Si fallamos en la mitad de la aflicción, perdemos la bendición. Como ya hablamos, el pueblo de Israel falló en la mitad de la aflicción y quedaron todos tendidos en el desierto. Quinto punto para superar la aflicción, durante la aflicción, alabe a Jehová. David fue un adorador, un hombre conforme al corazón de Dios. Salmo 9:1 dice, te alabo con todo mi corazón. Salmo 34:1 dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. La alabanza trae el poder del Espíritu Santo a nuestra vida. La iglesia primitiva, el día de Pentecostés, estaban allí reunidos 120 de ellos, unánimes en alabanza, en oración, en un sentir. Y dice la palabra del Señor que cuando estaban en ese sentir, llegó el Espíritu Santo y transformó la vida de ellos, no solo la vida de ellos, la vida del mundo. Y hasta nuestros días hemos sido nosotros afectados por ese derramar del Espíritu Santo en aquel día. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Recordemos Pablo y Silas en el capítulo 16 del libro de Hechos de los Apóstoles. Ellos estaban en Listra, fueron acusados falsamente, fueron llevados a lo más adentro del calabozo, puestos sus pies en el cepo, con grillos fueron atados, cadenas a ellos, pero ellos a la medianoche cantaban alabanzas al Señor. Y cuando cantaban alabanzas al Señor, se cayeron los grillos y ellos quedaron libres. Segunda de Crónicas, capítulo 20, del versículo 23 al 26, nos habla de Josafat, un rey de Judá que fue uno de los reyes fieles al Señor. Allí Josafat, cuando supo que se venía una gran multitud de sus enemigos, él no podía en sus fuerzas, con su ejército, derrotarlos a ellos, pero él se humilló delante de Jehová. Él entonó junto a los otros israelitas, entonaban cantos, y cuando empezaban a entonar esos cantos, los ejércitos enemigos se mataron unos a otros. El Señor les dio la victoria sin ellos entrar siquiera a la batalla. Dice la palabra del Señor que los despojos fueron muchos, se demoraron 3 días trayendo toda clase de despojos de los enemigos, alhajas, oro, plata, toda clase de bendición. ¿Cuál es la cárcel donde usted está en este momento? ¿Cuál es el ejército que usted enfrenta? ¿Tiene temor? Primera de Juan 4:18 dice, el temor lleva en sí castigo. Recordemos eso, es muy importante. El temor lleva castigo. El temor es como decir, Señor, yo no creo en tus promesas, Señor, yo más bien me aferro a lo que yo sé nada más, pero despojémonos del temor y tengamos nosotros la fe en Jesucristo, porque no es difícil confiar en un Dios que nunca ha fallado. Temor a la pobreza, si es el temor a la pobreza, Jesucristo se hizo pobre para bendecirnos a nosotros con riqueza. Temor a la enfermedad, el Señor Jesucristo llevó allí en su cuerpo toda enfermedad y toda dolencia nuestra. Temor a la muerte, Jesús es la resurrección y la vida.
En la alabanza las cadenas de miseria se rompen, los gritos de dolor se convierten en gritos de gozo, las cargas se hacen livianas, las tinieblas de la soledad y la desesperación se convierten en la luz de esperanza, el demonio huye, el temor se convierte en fortaleza. Digamos como decía David en el Salmo 111:1, alabaré a Jehová con todo mi corazón. Si se siente nervioso porque se levantan las manos y se aplaude, usted va a estar nervioso en el cielo porque allá vamos a estar alabando al Señor de corazón. Vamos a poner primero que todo en la presencia del Señor. Vamos a despojarnos de todo peso, de preocupación, de todo temor. Ponga ahora mismo toda carga que le esté molestando en este momento, toda cadena de opresión que esté colgando de su cuello en este momento, va a caer a tierra. Y vamos a gozarnos nosotros porque vamos a quedar libres y bendecidos, porque el Señor lo ha prometido y nosotros recibimos esa promesa. Alábelo por su bondad, su misericordia, su sabiduría, su amor, su fidelidad. Agradézcale a Dios porque su respuesta viene en camino. Dígale que lo ama por encima de todo y de todos. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias y con ruegos, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestro entendimiento en Cristo Jesús. Isaías 41, a partir del versículo 9 dice, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo, mi sierva eres tú, yo te escogí, no te deseché, no temas porque yo soy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso nos dice el Señor. Tengamos fe en Él y vayamos nosotros de victoria en victoria, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Despojémonos del peso del temor, del peso de la preocupación, del peso de la aflicción, y tengamos nosotros un corazón dispuesto a alabar al Señor, como dice el Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bendigamos al Señor y seamos nosotros contados, como decía el Señor, del corazón de David, que él tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Qué bendición tan grande. Que Dios los bendiga. Adiós.